Cordial saludo, apreciada tutora y compañero. Mi nombre es Felipe Rangel Mora, como lo pueden identificar en mi documento de identidad. En estos momentos realizaré la explicación del ejercicio número 5, que tiene el siguiente enunciado. La distancia del lazo que debe recorrer un equilibrista en un circo es de 58,0 metros. Cuando el equilibrista está justo en el centro, el lazo baja 2,60 metros. La masa del equilibrista es de 78,0 kilogramos. Antes de pasar al desarrollo del ejercicio, realizamos las siguientes preguntas orientadoras. Primero, ¿qué establecen las tres leyes de Newton? La primera ley de Newton es la ley de inercia, que establece todo cuerpo permanece en su reposo o de movimiento rectilíneo a menos que otros cuerpos actúen sobre él. Ley o principio fundamental de la dinámica, que es la segunda ley de Newton, que nos dice la fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. Y encontramos la tercera ley o principio de reacción-acción. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto. El principio que utilizaremos en el ejercicio será el principio fundamental de la dinámica, que es la fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. La segunda pregunta es, en términos de la tercera ley de Newton, la fricción que aparece como una fuerza de reacción o ¿a qué fuerza? Entonces, la fricción aparece como una fuerza de reacción en contra del coeficiente de rozamiento. ¿Qué significa un sistema que esté en equilibrio? Un sistema se encuentra en equilibrio cuando la sumatoria de fuerzas tanto en el eje Y como en el eje X son iguales a 0. ¿Cuál es la diferencia entre la masa y el peso? La diferencia entre la masa y el peso es la cantidad de materia, es que la masa es la cantidad de materia de un cuerpo, mientras que el peso es la fuerza de gravedad que ejerce sobre la masa del cuerpo. ¿Cómo se expresa matemáticamente la fuerza del enunciado con base en la ley de Newton? La fuerza se expresa matemáticamente de esta manera. La sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y es igual a la sumatoria de las fuerzas en el eje Y me igual a masa por aceleración en Y. Ahora sí pasamos al desarrollo del ejercicio. El inciso A dice dibujar un diagrama de cuerpo libre. Como pueden ver, realizamos el dibujo del cuerpo libre, donde vemos que la cuerda está tensionada por el equilibrista que baja, que hace que la cuerda baje 2.60 metros. Y tenemos tensión 1, tensión 2. La masa del equilibrista es masa por gravedad, que es la fuerza que ejerce la aceleración. Pasamos al inciso B. Ignorando el peso, que nos dice, ignorando el peso del lazo, ¿cuánta tensión produce el equilibrista al lazo? Como observamos que el sistema está en equilibrio, es decir, que el equilibrista está en reposo y no se está moviendo, lo cual nos da a entender que el peso del equilibrista es igual a la suma de los componentes en Y de la tensión que apuntan hacia arriba. Para que un sistema se encuentre en equilibrio, la sumatoria de fuerza es de 0, como podemos observar. Entonces, haciendo la sumatoria de fuerza tenemos 2T en Y más masa por gravedad es igual a 0. Ahora, para calcular el componente en Y de un vector, multiplicamos la magnitud por el seno del ángulo. Tenemos entonces que 2 veces la tensión por el seno del ángulo más
masa por gravedad es igual a 0. Pasamos a restar el peso a la derecha y tenemos que 2 veces la tensión por el seno del ángulo es igual a menos masa por gravedad. Pero antes de hallar el valor del ángulo, antes debemos hallar el valor del ángulo. Para esto aplicamos el siguiente triangulito. Vemos que el triángulo está representado por la mitad del lazo, que es igual a 20 metros, y como sabemos que el lazo baja 2.60 metros, para nuestro caso vamos a utilizar la tangente, que es la que relaciona los dos catetos que observamos acá. Tangente inversa para calcular el ángulo. Entonces tenemos tangente inversa, reemplazamos los datos, reemplazamos este cateto que baja, como baja la puerta, sobre 29 metros, y se cancela m y tenemos que el ángulo es igual a la tangente inversa, y tenemos un resultado que el ángulo es 5,123 grados. Y ahí ya hemos hallado el ángulo. Ahora procedemos a reemplazar para hallar la tensión. Entonces tenemos 2 veces tensión por el seno del ángulo igual a menos 78,0 kilogramos, que es la masa, por la gravedad, que es menos 0,81 metros sobre segundo cuadrado. Realizamos las operaciones, nos queda que 2 veces la tensión por 0,0892 es igual a 765,18 metros sobre segundo cuadrado. Multiplicamos 2 y tenemos que tensión es por 0,1787 es igual a 765,18 kilogramos por metro segundo cuadrado. Despejamos la tensión y tenemos que la tensión va a ser igual entonces a 765,18 kilogramos metros sobre segundo cuadrado sobre 17 sobre 0,1784, y tenemos el resultado de nuestra tensión, que va a ser 4289,1255 newton, que será la fuerza de tensión que se ejerce sobre la puerta. Gracias, tutor y compañeros, que tengan un buen día.